porque los aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial usaban una espiral en el cono de la hélice. Esto es algo muy curioso de los aviones alemanes, que de hecho aún vemos en aviones modernos. La gente suele tener sus teorías al respecto, pero la respuesta a esta pregunta es bastante inesperada. Para responder a esta pregunta debemos dar algo de contexto histórico. Los aviones para uso militar en la Segunda Guerra Mundial eran muy variados. En este conflicto colisionaron muchas circunstancias que hicieron que el rol de las aeronaves se hiciera cada vez más protagónico. Así, los aviones para uso militar se hicieron de las principales armas a usar en combate. Los alemanes particularmente tenían una gran gama de aeronaves que, respecto al tema del video, tenían pinturas bastante variadas, tenían camuflajes de todo tipo e incluso colores bastante extraños de ver en una aeronave de combate, como el color amarillo. Todos estos diseños tenían una función muy específica, incluyendo por supuesto la característica espiral pintada en los conos de las hélices. Hay muchos mitos alrededor de este curioso patrón. El más popular era que el diseño era meramente estético. La verdad es que en esa época los ejércitos nunca desperdiciaban recursos en que un arma fuera bonita. De hecho, en esos años era muy común que, con la intención de maximizar la producción de armamento o equipamiento militar, los fabricantes se preocuparan muy poco por el acabado de lo que producían, en mayor o en menor medida dependiendo de la nación. Un ejemplo de esto es el Jeep Willys del ejército estadounidense. En su interior tenía tornillos que sobresalían y que estaban mal cortados, y partes de la carrocería sobresalían bastante, haciendo que fuera peligroso estar dentro de ellos. En un movimiento brusco del vehículo, si ponías la mano en un mal lugar, podías cortarte. Pero lo que el mito de la estética no es correcto. La realidad es que las espirales eran específicamente para proteger al personal en tierra. En el susodicho conflicto vimos un avance tecnológico gigantesco que no solo se aplicó a las aeronaves en sí, sino que también se aplicó a los aeródromos. En los años 30 surgieron una gran variedad de aviones militares de todos los tamaños y utilidades, que no solo se limitaba a los bombarderos, así como en antaño. Así que los aeródromos tenían que lidiar con un montón de aviones de todos los tamaños, y cada uno de ellos tenía necesidades específicas, por lo que para funcionar con eficiencia, el personal en tierra era vital. Particularmente en Alemania, se necesitaban de varios hombres para que cada avión, sin importar su tamaño, fuera alimentado con armamento y combustible, mientras que el piloto realizaba los controles para iniciar el vuelo. De esta manera, en un ataque, los alemanes podían poner hasta 6 aviones por minuto en vuelo. Por esto era común tener al personal en tierra haciendo sus funciones muy cerca de las hélices, con los motores encendidos. También era normal que los aviones estuvieran bastante cerca y que estos estuvieran constantemente en movimiento, haciendo a los aeródromos un lugar bastante peligroso que en un mal día podía causar lesiones o alguna fatalidad entre el personal en tierra. El personal tenía que estar muy al pendiente y prestando bastante atención, porque en un descuido podía pasar lo peor. Las marcas en forma de espiral en el cono de las hélices era precisamente para que el personal lo distinguiera. Míralo bien, es bastante hipnótico. De hecho, es bastante difícil de ignorar para el cerebro. Recordemos que si estás distraído es difícil ver si el motor de la hélice está encendido, porque las hélices no se ven. El ruido los delata, pero si estás rodeado de un montón de motores en funcionamiento, obviamente no podrás distinguir de dónde proviene el ruido. Con los conos de hélice con la espiral pintada podrías ver perfectamente si el avión está encendido o apagado. Incluso en días ventosos las hélices podrían girar en sentido contrario, por lo que la espiral podría servir para ver en qué sentido giraban las hélices. Además, también se suele decir que servían para evitar choques entre aviones en pistas bastante concurridas o incluso en el mismo aire, aunque esto lo leí en un artículo, así que no sé si es verdadero. Esto es algo bastante común de ver en la mayoría de aviones alemanes, particularmente en los pequeños, los Bf-109 y Fw-190, pero en los bombarderos esto no era nada común de ver. En las fuerzas aéreas aliadas esta práctica nunca llegó a generalizarse, aunque se vieron casos de aviones con estas características. Curiosamente, en la actualidad esta práctica se conservó. Muchos fabricantes de aviones comerciales agregan estas espirales en los motores para así proteger al personal en tierra, específicamente para saber qué tan rápido gira el motor y así saber a qué distancia estar de él. También recordemos que una de las causas más grandes de accidentes de aviones comerciales son las aves que entran en los motores.
Un estudio de una aerolínea japonesa dice que la espiral no solo sirve para mantener a los humanos lejos de los motores, sino que también las aves. No cabe duda que el ingenio humano es bastante impresionante y nos demuestra que una idea simple puede resolver problemas complejos.